Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Recuerden, mi nombre es Gloria Pinete, con doble T, E al último. Yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Todos los libros que yo leo son de desarrollo humano, pero me he estado dando el gustito de leerles a Julio Verne, De la Tierra a la Luna. Ya vamos en el capítulo 18. Si recuerdan, lo dividimos en dos partes. Hoy vamos a continuar con la siguiente parte del capítulo 18. Nos quedamos en que el buque de Atlanta, cuando salió de Europa, llevaba a bordo a un francés llamado Miguel Ardán, que no creen que exista ese Miguel Ardán, así que están investigando. Dice, 2 horas después, Barbicane recibía informes de una precisión tal que no permitía abrigar ninguna duda. El vapor Atlanta de Liverpool se hizo a la mar el 2 de octubre con rumbo a Tampa, llevando a bordo a un francés que con el nombre de Miguel Ardán consta en la lista de pasajeros. Al ver esta confirmación del telegrama, los ojos del presidente brillaron con una llama de satisfacción. Se cerraron fuertemente sus puños y con violencia se le oyó murmurar: Pues es cierto, es pues posible, este francés existe y estará aquí dentro de 15 días, pero es un loco y nunca consentiré. Y sin embargo, aquella misma tarde escribió a la casa Bradville y compañía para que suspendiesen hasta nueva orden la fundición del proyectil. Expresar ahora la conmoción que se apoderó de toda América, el efecto que produjo la comunicación de Barbicane, lo que dijeron los periódicos de la Unión, el asombro que les causó la noticia y el entusiasmo con que la acogieron y con que cantaron la llegada de aquel héroe del antiguo continente, pintar la agitación febril de cada individuo que veía transcurrir lentamente las horas, dar una idea, aunque imperfecta, de aquella obsesión fatigosa de todos los cerebros subordinados a un solo pensamiento, narrar el cese completo de toda actividad humana, la paralización de la industria y la suspensión del comercio para presenciar la llegada del Atlanta, pintar la animación de la bahía del Espíritu Santo, incesantemente surcada por vapores, paquebotes, yates de placer, flyboats de todas las dimensiones, enumerar los millares de curiosos que cuadruplicaron en 15 días la población de Tampa y tuvieron que acampar bajo tiendas como un ejército en campaña, sería una pretensión temeraria superior a todas las fuerzas de los hombres. El 20 de octubre, a las 9 de la mañana, los vigías del canal de Bahama distinguieron una densa humareda en el horizonte. 2 horas después, un vapor de alto bordo era para ellos reconocido, y el nombre de Atlanta fue transmitido a Tampa. A las 4, el buque inglés entraba en la bahía del Espíritu Santo. A las 5, cruzaba a todo vapor la rada de Hillsboro. A las 6, fondeaba en el puerto de Tampa. El Ancora no había aún mordido el fondo de la arena cuando 500 embarcaciones rodeaban al Atlanta. El vapor era tomado por asalto. El primero que pisó su cubierta fue Barbicane, el cual dijo con una voz cuya emoción quería en vano reprimir: «¿Miguel Ardán?» «Presente», respondió determinado individuo, encaramado en la toldilla. Barbicane, con los brazos cruzados, con la mirada interrogante, con los labios apretados, miró fijamente al pasajero de Atlanta. Era este un hombre de 42 años, alto, pero delgado, pero algo cargado de espaldas, como esas cariátides que sostienen balcones en sus hombros, su cabeza enérgica, verdadera cabeza de león. Sacudía de cuando en cuando una cabellera roja que parecía realmente una guedeja, una cara corta, ancha en las sienes, adornada con unos bigotes erizados como los del gato y mechones de pelos amarillentos que salpicaban sus mejillas, ojos redondos de los que partía una mirada miope y como extraviada completaban aquella fisonomía eminentemente felina. Pero la nariz era de un dibujo atrevido, la boca perfecta, la frente alta, inteligente y surcada, como un campo que no ha estado nunca inculto. Un cuerpo bien desarrollado, descansando sobre unas largas piernas,
unos brazos musculosos que eran poderosas y bien apoyadas palancas, y un continente resuelto hacían de aquel europeo un hombre sólidamente constituido, que más parecía forjado que fundido, valiéndonos de una de las expresiones del arte metalúrgico. Los discípulos de Lavater o de Gratiolet hubieran encontrado sin dificultad en el cráneo y en la fisonomía de aquel personaje los signos indiscutibles de la contabilidad, es decir, el valor en el peligro y de la tendencia a sobrepujar los obstáculos, los de la benevolencia y los del apego a lo maravilloso, instinto que induce a ciertos temperamentos a apasionarse por las cosas sobrehumanas, pero en cambio las protuberancias de la adquisición, de la necesidad de poseer y de adquirir faltaban absolutamente. Para completar el retrato físico del pasajero del Atlanta, es oportuno decir que sus vestidos eran holgados, que no oponía el menor obstáculo al juego de sus articulaciones, siendo su pantalón y su gabán tan sumamente anchos que él mismo se llamaba la muerte con capa. Llevaba la corbata en desaliño y su cuello de camisa muy escotado dejaba ver un cuello robusto como el de un toro. Sus manos febriles arrancaban de dos mangas de camisa que estaban siempre desabrochadas. Bien se conocía que aquel hombre no sentía nunca frío, ni en la crudeza del invierno, ni en medio de los peligros. Iba y venía por la cubierta del vapor en medio de la multitud que apenas le dejaba espacio para moverse, sin poder estar quieto un momento, pero él derivaba sobre sus anclas, como decían los marineros, y gesticulaba y tuteaba a todo el mundo y se mordía las uñas con una avidez convulsiva. Era uno de esos tipos originales que el creador inventa por capricho pasajero, rompiendo el molde enseguida. En efecto, la personalidad moral de Miguel Ardán ofrecía un campo muy dilatado a la investigación de los observadores analíticos. Aquel hombre asombroso vivía en una perpetua disposición a la hipérbole y no había traspasado aún la edad de los superlativos. En la retina de sus ojos se juntaban los objetos con dimensiones desmedidas, de lo que resultaba una asociación de ideas gigantescas. Todo lo veía abultadísimo y en grande, a excepción de las dificultades y los hombres que los veía siempre pequeños. Estaba dotado de una naturaleza poderosa, exorbitante y superabundante. Era artista por instinto, muy ingenioso, muy decidor, pero aunque no hacía nunca un fuego graneado de chistes, el chiste que se permitía era siempre una descarga cerrada. En las discusiones se cuidaba muy poco de la lógica. Rebelde al silogismo, no lo hubiera nunca inventado, y todas sus salidas eran suyas, y no más que suyas. Atropellando por todo y para todo, apuntaba en medio del pecho argumentos ad hominem, certeros, seguros, y le gustaba defender con el pico y con las zapas las causas desesperadas. ¿Qué tal? Todo un personaje, Miguel Ardán. Tenía, entre otras manías, la de proclamarse como Shakespeare un ignorante sublime, y hacía alarde de despreciar a los sabios. Los sabios, decía, no hacen más que llevar el tanteo mientras nosotros jugamos. Era un bohemio del mundo de las maravillas que se aventuraba mucho, sin ver por eso, aventurero, una cabeza desatornillada, un faetonte que se empeñaba en guiar el carro del sol, un Ícaro con alas de reserva. Por lo demás, pagaba con su persona. Y pagaba bien, se arrojaba sin cerrar los ojos a las más peligrosas empresas, quemaba sus naves con más decisión que Agatocles, siempre dispuesto a romperse el alma, a desnucarse, caía invariablemente de pies como esos monigotes de médula de sauco, con plomo en la base que sirven de diversión a los niños. En una palabra, su divisa era, a pesar de todo, y el amor a lo imposible constituía su pasión dominante. Pero aquel hombre emprendedor tenía, como ningún otro, los defectos de sus cualidades. Se dice que quien nada arriesga,
nada tiene. Ardán nada tenía y lo arriesgaba siempre todo. Era un despilfarrador, un tonel de las Danaides, perfectamente desinteresado. Hacía tan buenas obras como, como calaveradas, caritativo, caballeresco y generoso. No hubiera firmado la sentencia de muerte de su más cruel enemigo y era muy capaz de venderse como esclavo para rescatar a un negro. ¡Wow! En Francia, en la Europa entera, todo el mundo conocía a un personaje tan brillante y que tanto ruido metía. ¿No hablaban acaso de él incesantemente las 100 trompas de la fama, puestas todas a su servicio? ¿No vivía en una casa de vidrio, tomando el universo entero por confidente de sus más íntimos secretos? Eso, no obstante, no le faltaba una buena colección de enemigos entre los individuos a quienes había rozado o herido o atropellado, más o menos al abrirse paso con los codos entre la muchedumbre. Pero generalmente se le quería bien y hasta se le mimaba como a un niño. Era, según la expresión popular, un hombre a quien era preciso tomar o dejar, y se le tomaba. Todos se interesaban por él en sus atrevidas empresas y le seguían con una mirada inquieta. Era audaz, con tanta imprudencia. Cuando algún amigo quería detenerle prediciéndole una próxima catástrofe, le respondía sonriéndose amablemente: el bosque no es quemado, sino por sus propios árboles. Y no sabía, al dar esta respuesta, que citaba es el más bello de todos los proverbios árabe. Todo aquel pasajero de Atlanta siempre agitado, siempre hirviendo al calor del fuego interior, siempre conmovido, y no por lo que pretendía hacer en América, en lo cual ni siquiera pensaba, sino por efecto de su organización calenturienta, era seguramente en contraste el más singular, el que ofrecían el francés Miguel Ardán y el yanqui Barbicane. No obstante, ser los dos, cada cual a su manera, emprendedores, atrevidos y audaces. La contemplación a que se abandonaba el presidente del Gun Club en presencia de aquel rival que acababa de relegarle a un segundo término fue muy pronto interrumpida por los hurras y vítores de la muchedumbre. Tan frenéticos fueron los gritos y el entusiasmo tomó formas tan personales que Miguel Ardán, después de haber apretado millares de manos en las que estuvo expuesto a dejar sus dedos, tuvo que buscar refugio en el fondo de su camarote. Barbicane lo siguió sin haber pronunciado una palabra. ¿Sois vos Barbicane?, le preguntó Miguel Ardán, cuando estuvieron solo los dos, con un tono como si hubiese hablado a un amigo de 20 años. Sí, respondió el presidente del Gun Club. Pues bien, os saludo, Barbicane. ¿Cómo estás? Muy bien, me alegro, me alegro. Así pues, dijo Barbicane entrando en materia sin preámbulos, ¿estás decidido a partir? Absolutamente decidido. ¿Nada os detendrá? Nada. ¿Habéis modificado el proyectil como os indicaba en mi telegrama? Aguardaba vuestra llegada, pero, preguntó Barbicane con insistencia, ¿lo habéis pensado detenidamente? ¿Reflexionado? ¿Tengo acaso tiempo que perder? Se me presenta la ocasión de ir y dar una vuelta por la luna y la aprovecho. He aquí todo. No creo que la cosa merezca tantas reflexiones. Barbicane devoraba con la vista a aquel hombre que hablaba de su proyecto de viaje con una ligereza y un desdén tan completo y sin la más mínima inquietud ni zozobra. Pero, al menos, le dijo, tendréis un plan, tendréis medios de ejecución. Excelente, amigo Barbicane, pero permitidme haceros una observación. Me gusta contar mi historia de una sola vez a todo el mundo y luego no cuidarme más de ella. Así se evitan repeticiones y por consiguiente, salvo mejor parecer, convocad a vuestros amigos, a vuestros colegas y a la ciudad entera y a toda Florida y a todos los americanos si queréis, y mañana estaré dispuesto a desenvolver mis medios y a responder todas las objeciones cualesquiera que sea. Tranquilizaos, los aguardaré a pie firme. ¿Os parece bien? Muy bien, respondió Barbicane, y salió del camarote para participar a la multitud la proposición de Miguel Ardán. Sus palabras fueron acogidas con palabras y gritos de alegría, porque la proposición allanaba todas las dificultades. Al día siguiente todos podrían contemplar
a su gusto al héroe europeo. Sin embargo, algunos de los más obstinados espectadores no quisieron dejar la cubierta del Atlanta y pasaron la noche a bordo. J. T. Maston, entre otros, había clavado su mano postiza en un ángulo de la toldilla y se hubiera necesitado un cabrestante para arrancarlo de su sitio. «Es un héroe», exclamaban en todos los tonos, y comparados con él, con ese europeo, nosotros no somos más que unos muñecos. En cuanto el presidente, después de suplicar a los espectadores que se retiraran, entró en el camarote del pasajero y no se separó de él hasta que la campana de vapor señaló la hora del relevo de la guardia de medianoche. Pero entonces los dos rivales en popularidad se apretaron muy amistosamente la mano y ya Miguel Ardán tuteaba al presidente Barbicane. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Muy interesante. Yo me voy imaginando toda la historia y me maravillo. Imagínense qué personaje, ¿verdad? Miguel Ardán, ¿no? O sea, Miguel Ardán es una persona que dice que lo arriesga todo, no tiene nada y lo arriesga todo, que no tiene apegos, o sea, y que es una persona muy generosa, todo un personaje, lo describen físicamente como un felino. Bueno, pues a ver qué nos depara el día de mañana. Estén al pendiente a los que les guste Julio Verne y a los que les esté gustando. Recuerden, estamos leyendo de la Tierra a la Luna de Julio Verne. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse y píquenle a la campanita y regálenme un like. Muchísimas gracias. Chao.